Leemos 1 Pedro 2, 4 hasta el 7. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana porque podemos acercarnos a ti, Señor, y sabemos que ahí estás. Que podemos acercarnos sabiendo, Señor, que tú nos recibes, que tú nos aceptas, que podemos entrar confiadamente por medio de Jesucristo, por el camino que Cristo ha abierto. Gracias te damos esta mañana por la alabanza que proclama el nombre de Cristo sobre todo nombre, por la alabanza que proclama el nombre de Cristo sobre todo nombre. Gracias, Padre, por esta escritura que hemos leído. Y pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Que podamos acercarnos, Señor, sabiendo que cuando tu palabra es leída, es tú quien estás hablando. Cuando tu palabra es expuesta correctamente, es tú quien estás hablando. Y la autoridad no viene del que está hablando, la autoridad viene de ti, porque es tu palabra. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, que estemos atentos a ella. Y haz la obra que solamente tú puedes hacer. La obra que tu palabra y tu espíritu puede hacer en el corazón de cada vida presente. En el corazón de aquel que cree y en el corazón de aquel que no cree. En el corazón que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz y en el corazón de aquel que todavía está en tinieblas. Señor, haz la obra milagrosa que solamente tú puedes hacer. Y que nosotros estemos atentos y que nosotros estemos reverentes y que tu palabra sea hablada por medio de tu siervo para la gloria de tu nombre y la edificación de tu pueblo. Y que en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse. Estos tiempos de diciembre, estos tiempos navideños, es un tiempo peculiar en el mundo. Porque es un tiempo donde culturalmente, lo sabemos, el mundo celebra la Navidad, el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Sin embargo, sabemos y entendemos que este mundo no es que está celebrando el nacimiento del Salvador del mundo. Este mundo está aprovechando el comercio, aprovechando los días festivos, aprovechando diferentes cosas, pero no es que necesariamente están reconociendo y celebrando el nacimiento del Salvador del mundo. Es interesante porque lo que nos rodea es un ambiente navideño donde muchos aún cantan esos cantos que proclaman el nacimiento del Mesías, del Salvador del mundo, pero la gente no capta, no se da cuenta de lo que está diciendo, de lo que está cantando. Y una escritora habla de que es un tiempo apropiado, es un tiempo de aprovechar en el sentido de que el mundo está dócil a oír acerca de Jesús. Sin embargo, para el cristiano, el hablar de Jesús, el enfocarse en Jesús, no es solamente en diciembre, no es algo cultural, no es algo temporal, sino que para el cristiano, el hablar de Cristo es todos los días del año. Y es más, podemos decir hoy que la vida cristiana está diseñada para que Cristo sea el centro, para que Cristo sea el más importante en nuestras vidas.
Y no esperamos hasta diciembre para hacerlo, para reconocerlo, o por lo menos no debemos esperar hasta diciembre para hacerlo o reconocerlo, sino que es algo que para el cristiano es diario, es día a día, porque no es un evento, es un estilo de vida. No es algo que sucede al final del año, es algo que sucede día a día, porque la vida del cristiano está diseñada para que Cristo sea lo más importante en su vida y en mi vida. ¿Cómo vemos eso? El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de ¿quién? De mí, no de la iglesia, no de un grupo. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame a mí, dijo Jesús. Él es el centro. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mi amor se entregó a sí mismo por mí. Cristo es el centro. El apóstol Pablo dijo en otra ocasión, para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. Y el morir me es ganancia. Y podemos seguir dando ejemplos, pero nos damos la idea de que la Biblia presenta la vida cristiana como el centro de ella a Cristo. Y punto. No el 25 de diciembre, no en los días navideños, sino cada día de nuestras vidas. Cristo es el más importante. Cristo debe ser el centro. Cristo debe ser el enfoque de nuestras vidas. Este pasaje que hemos leído, podemos hablar de diferentes cosas, pero quiero que veamos o que nos enfoquemos en lo que este pasaje dice acerca de Cristo. Porque dice algo acerca de nosotros también, lo veremos, pero quiero que veamos lo que dice acerca de Cristo para recordarnos lo grande, lo majestuoso, lo importante que Cristo es para la vida del cristiano. El apóstol Pedro le escribe a las iglesias, a los hermanos en diferentes regiones. Les escribe a ellos porque estaban siendo perseguidos, les escribe a ellos porque estaban pasando dificultades, les escribe a ellos porque estaban siendo probados. En el capítulo 1 nos dice que aunque tengáis que ser puestos a prueba, atribulados por algún poco de tiempo, estaban siendo atribulados. Pero en medio de todo ello, el apóstol Pedro le recuerda a ellos la esperanza viva que tienen por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Le recuerda a ellos que han sido rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Al final del capítulo 1 les recuerda que han renacido no por cosa corruptible, que han renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y comienza en el capítulo 2 diciendo: deseen toda malicia, toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, todo eso, y deseen la leche espiritual no adulterada, la Biblia, la palabra de Dios, por la cual podéis crecer para salvación. Y en el versículo 3 dice, capítulo 2, versículo 3, si es que habéis buscado la benignidad del Señor. Y cuando habla del Señor, es ahí donde entramos al versículo 4. Que aquí hay lenguaje que nos incluye a nosotros y hay lenguaje que describe a Cristo. En el versículo 4, que ya hemos leído, en el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, el escritor dice, acercándoos a Él. Acercándoos a Él. ¿Quiénes son los que se están acercando? Los hijos de Dios, los cristianos. Acercándonos ¿a quién? ¿Quién es Él? Aquí. El Señor. Porque el versículo 3 habla del Señor. Acercándonos a Él. Acercándonos al Señor. Los cristianos están continuamente acercándose a Cristo. Continuamente acercándose al Señor. ¿Cómo y dónde nos acercamos al Señor? ¿Dónde está el Señor para acercarse a Él? ¿Está en la main? ¿Está en la mesa? ¿Está en Berlin?
está en Houston, está en Porter. ¿Dónde está el Señor para que nos acerquemos a Él? No está en un lugar definido. Pero como cantamos hoy, vivimos por fe y no por fe. Nos acercamos al Señor por fe. El escritor de los Hebreos, y vamos a Hebreos, porque por si acaso alguien no ha leído este pasaje, yo creo que es importante para nosotros. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Note lo que el escritor a los Hebreos dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y no de la siguiente frase. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí, que Él existe, que Él está presente, que nos podemos acercar. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Dónde nos acercamos a Dios? Por fe, donde sea que estemos, porque cuando nos acercamos a Él, debemos de creer que Él está, y Él nos oye, y Él nos escucha, y Él está presto para recibir a sus hijos. Acercándonos a Él, lo hacemos por fe. Lo hacemos por fe. Nos acercamos a Él en nuestro hogar, cuando abrimos la Biblia. Nos acercamos a Él cuando doblamos rodillas. Nos acercamos a Él cuando le cantamos una alabanza. Nos acercamos a Él cuando nos reunimos en este lugar. Nos acercamos a Él continuamente. No es una vez. Continuamente nos acercamos a Él. Acercándonos a Él. Y note la primera descripción de Jesús en este versículo. Acercándonos a Él, piedra viva. Describe a Jesús, describe al que nos acercamos como piedra viva. Ahora, es una metáfora, porque una piedra no tiene vida en sí. Entonces no está hablando de una piedra literal, está hablando de una persona, porque antes dijo acercarnos a Él, piedra viva. Este Jesús es llamado piedra viva porque tiene vida. No está muerto, ha resucitado. Recordemos lo que ya les dijo en el capítulo 1, en el versículo 3 de 1 de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta piedra, este Jesús es vivo, se le llama una piedra viva porque ha resucitado de los muertos. Se ha levantado con poder. La muerte no lo podía contener. Y ahora tenemos esperanza viva porque Cristo está vivo. Y es llamado la piedra viva, acercándonos a Él, piedra viva. Y note qué pasó con esa piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres. Esta piedra viva, ese Jesús que ha resucitado, está escrito como rechazado por los hombres. En este contexto se puede aplicar de dos maneras. Primero, aquellos que lo crucificaron o rechazaron. Literalmente, lo encontramos en los evangelios, que este Cristo fue rechazado y por lo tanto fue crucificado en la cruz, rechazado ciertamente por los hombres, desechado por los hombres, reprobado por los hombres, considerado indigno por los hombres, determinado como inútil, no sirve, por los hombres. Lo hicieron aquellos que lo crucificaron, pero todo aquel que lo rechaza en el día de hoy hace lo mismo. Hace lo mismo, rechazado por los hombres.
Esa piedra viva al cual el cristiano se acerca diariamente, constantemente, ha sido desechada ciertamente por los hombres. Y piense en el tiempo en que vivimos. Piense en estos días festivos, días navideños, que el mundo quiere la Navidad cultural, pero no quiere al Cristo, al Salvador del mundo. Al que vino a morir por nuestros pecados, al que descendió del cielo y nació como un bebé y que 33 años más tarde fue crucificado en la cruz por nuestros pecados y llama a todo hombre, en todo lugar que se arrepienta. No quieren a ese Cristo. Pero quieren al bebé, prueba de animales, quieren los regalos, quieren los días festivos, quieren las vacaciones, quieren las luces, quieren los árboles, quieren todo lo que este tiempo conlleva, pero no quieren al Cristo verdadero. Ciertamente desechado por los hombres. Ciertamente rechazado por los hombres, desechado por los hombres. Pero note la siguiente palabra, más. Es como decir pero. Es como decir pero. Una hermana nos dijo una vez que ahora le ponen más atención a esas palabritas como pero y esta palabra de contraste más. Esta piedra viva ha sido rechazada por los hombres, pero viene el contraste más para Dios. Es escogida y preciosa. Jesús ha sido rechazado por los hombres, pero aunque es rechazado por los hombres para Dios. Jesús, esta piedra viva, es escogida, es apartada, es preciosa, es distinguida, es honorable, es valiosa. Y aunque es rechazada por los hombres, es de gran estima para Dios. No te contraste de esta piedra viva, rechazada por los hombres, y aunque el mundo y los hombres lo rechacen, para Dios es escogida. Para Dios es preciosa. Para Dios es de gran estima. Para Dios es de gran valor. Y usted y yo como cristianos debemos de querer aquello que Dios asigna como precioso. Y aunque el mundo lo rechace. Y aunque el mundo lo deseche, y es lo que vamos a ver más adelante en este pasaje, nos acercamos a Él cada día, constantemente, piedra viva, Cristo resucitado, que es rechazado por los hombres, pero es declarado valioso, escogido, precioso por Dios. Y luego en el versículo 5, vosotros también. Ya describió a Jesús como piedra viva. En el versículo 5 dice vosotros también. Ahora les habla a ellos y les dice que ellos también son piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas. ¿Usted sabía que la Biblia llama una piedra a usted? Pero una piedra viva. Y es de gran estima porque es a Jesús a quien lo llaman piedra viva primero. Y nosotros somos piedras vivas porque estamos unidos a Cristo, que es la piedra viva. Y porque tenemos unión con Cristo que tiene vida, también nosotros tenemos vida en Cristo. Jesús dijo, vosotros, porque yo vivo, vosotros viviréis. La vida del cristiano viene de Cristo Jesús. Él es la piedra viva y nosotros como piedras vivas, que en este contexto las piedras son usadas para construir, no creo que se dice nosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes que son piedras vivas, les dicen, ser edificados. Ser edificados. Y aquí lo podemos entender de dos maneras. O nos están mandando a edificarnos, o nos están diciendo que estamos siendo edificados. O nos están mandando a edificarnos, o nos están diciendo que estamos siendo edificados. Y yo prefiero optar para decir que nos están diciendo que estamos siendo edificados. Porque no sé cómo dice la expresión,
ser edificados como casa espiritual. ¿Qué es una casa? Donde vivimos, donde moramos, como casa espiritual, donde mora Dios. Y como casa espiritual, entiendo lo que está hablando de la iglesia. Ser edificados como iglesia, como casa espiritual. Ustedes son piedras vivas. Están siendo edificados como casa espiritual. En otras palabras, Dios está colocando cada piedra viva en la casa espiritual. Dios lo está haciendo. Dios está edificando su iglesia. Recuerda lo que Jesús dijo. He aquí tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él lo está haciendo. Como casa espiritual, como piedras vivas, ser edificados, ser construidos. Habla de toda la iglesia como casa espiritual. Como casa espiritual. Dice el escritor, los creyentes son vistos como piedras puestas en su lugar por Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted es una piedra viva que Dios ha colocado en la casa espiritual que es la iglesia. Y esa casa espiritual no es Jesucristo en nuestro fundamento. Esa casa espiritual es toda la iglesia, en toda la historia de la humanidad, que Dios está construyendo la iglesia, está edificando su casa, y cada cristiano forma parte indispensable de la iglesia del Señor. Siendo edificados, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y sacerdocio santo. Hay una verdad en el Nuevo Testamento para todos nosotros. Y es esta. Todo cristiano es un sacerdote. Todo cristiano es un sacerdote. La Biblia nos presenta en el Antiguo Testamento que había una tribu, ciertas personas que eran sacerdotes, y entre ellos había un sumo sacerdote que se podía acercar a Dios. Pero ahora para nosotros, Cristo es el gran sumo sacerdote que nos da entrada a Dios. Y todo cristiano es un sacerdote que tiene acceso a Dios. Entonces, si venimos de un trasfondo católico que separan al crédito a los sacerdotes, a los curas y esto y lo otro, todo cristiano es un sacerdote. Todo cristiano se puede presentar delante de Dios. Todo cristiano está siendo edificado como un sacerdote, alguien que se presenta delante de Dios, porque no lo que dice más adelante en el versículo 9. En el versículo 9, más algunos serán, ¿qué dice ahí? Mas vosotros, ustedes, ya lo son, mas vosotros sois linaje escogido, igual a la siguiente frase. Real sacerdocio. Ya lo son. Ya son sacerdotes. Ya son sacerdotes. Ya son dedicados y apartados para Dios. Ya deben de ser separados del mundo. Y aún así nos dice, estamos siendo edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo. De eso viene la palabra santo, ser apartados. Somos apartados para Dios, somos dedicados para Dios, somos apartados del mal del mundo. Pero ¿qué hacen los sacerdotes? ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ofrecían sacrificios. ¿Qué hace el sacerdote del Nuevo Testamento? Ofrece sacrificios. Porque no es lo que dice ahí. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Ofrecen sacrificios espirituales. Entonces, dejamos claro, si usted es cristiano o cristiana, usted es un sacerdote o una sacerdotisa, por así decirlo. Y tiene el deber de ofrecer sacrificios espirituales al Señor. ¿Está ofreciendo sacrificios usted? ¿Qué clase de sacrificios está ofreciendo usted al Señor?
son espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que un cristiano, un sacerdote del Señor le puede entregar al Señor? En lo más esencial es aquello que es producido por el Espíritu. Es espiritual porque es producido por el Espíritu Santo. Porque dentro de nosotros no hay nada que agrade a Dios hasta que vengamos a Cristo, nos perdone, nos selle y su Espíritu mora en nosotros. Y ahora lo que hacemos en lo espiritual, por el Espíritu, se lo ofrecemos al Señor con gratitud. No sé si me debe entender. Lo espiritual es aquello que es producido por el Espíritu. Si es producido por la carne, no es espiritual. Si lo que usted hace para el Señor tiene motivaciones carnales, no es espiritual. Pero si es producida por el Espíritu, sí es espiritual. Note, un escritor dice lo siguiente: debemos darle nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Ese es un sacrificio espiritual. Así como también la alabanza de nuestros labios y las buenas obras que hacemos por otros, el dinero y otras cosas materiales que compartimos con otros y en el servicio de Dios, también es un sacrificio espiritual. Incluso las personas que ganamos para Cristo son sacrificios para su gloria. Todo lo que hacemos para el Señor debe ser un sacrificio espiritual. Algo que es producido por el Espíritu y no por la carne. Algo que honra al Señor y no nos honra a nosotros. Algo que trae enfoque o atención a Cristo y no a nosotros. Porque es lo que dice la siguiente frase: para ofrecer sacrificios espirituales. Y no de la siguiente frase: aceptables. Aceptables. ¿Qué significa la palabra aceptables? Son recibidos, que son aprobados. Porque podemos ofrecer sacrificios a Dios que no son aceptables. Podemos acercarnos a Dios con alabanza, pero con un corazón no agradecido. Podemos acercarnos a Dios con una ofrenda, pero para que nos vea, no para que el Señor nos regrese algo más. No, el sacrificio espiritual que el sacerdote da debe ser aceptable a Dios. Debe ser recibido por Dios. ¿Y cómo es recibido y aceptable a Dios? Hay otra respuesta. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Note que Cristo sigue siendo el centro. Cristo sigue siendo lo más importante. Aceptables por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. ¿Cómo le da la alabanza al Señor usted? ¿Es aceptable o no es aceptable? ¿Cómo le da su tiempo al Señor usted? ¿Es aceptable o no es aceptable? ¿Cómo es su devoción al Señor usted? ¿Es aceptable o no es aceptable? ¿Cómo es su sacrificio espiritual delante del Señor? ¿Es aceptable o no es aceptable? Y podemos preguntarnos, ¿pero cómo sé si es aceptable? Una comparación que le puedo dar es, ahí nos dice que es por medio de Jesucristo. Cristo es el medio, Cristo es la puerta, Cristo es el camino por el cual nos podemos acercar al Padre. Pero lo que usted está haciendo, piénselo de esta manera: lo que usted le trae al Señor, tiene la confianza, la certeza, por un ejemplo sencillo, de dárselo a Jesús y decirle: hey, dárselo a Dios. Tendríamos la confianza de decir: dárselo al Señor por mí. No sé si me doy a entender. Porque es por medio de Jesucristo. Es por medio de Él, el Espíritu que habita en nosotros, nos apunta a Cristo, nos lleva a Cristo, y lo que nosotros le damos al Señor en sacrificio debe ser aceptable solamente por medio de Jesucristo. Es aceptable nuestra alabanza, es aceptable nuestra ofrenda, es aceptable nuestro tiempo, es aceptable nuestra devoción, es aceptable nuestro evangelismo, es aceptable nuestra preocupación por las almas, es aceptable lo que hacemos para el Señor, porque el sacerdote espiritual ofrece sacrificios espirituales que son aceptables a Dios solamente por medio de Jesucristo.
Y en el versículo 6 y 7, el apóstol Pedro cita, confirma lo que está diciendo con unas citas del Antiguo Testamento, por lo cual también contiene la Escritura. Note que Pedro regresa a la Escritura para confirmar su punto. No se lo está inventando. Y es el Dios hablando en Isaías 28, 16. Es una cita de Isaías 28, 16. He aquí, pongo en Sion. ¿Quién está hablando aquí? Dios. El Padre, Jehová. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién está poniendo? ¿Quién está actuando en este pasaje? Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Poniendo en Sion. ¿Dónde es Sion? Jerusalén. Jerusalén. He aquí pongo en Jerusalén, pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Pongo en Sion la principal piedra del ángulo. ¿Qué es lo que es principal? Más importante. Lo más importante. Dios está diciendo, pongo en Sion la piedra angular más importante, la pieza más importante, la convención. He aquí, convención, la principal piedra del ángulo. Y note las siguientes frases: escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? ¿De un pedazo de piedra? ¿De un cimiento? ¿De quién está hablando? De Jesús. Porque ya leímos en el versículo 4, ciertamente rechazada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esa piedra viva para Dios es escogida y preciosa. Y años antes él había dicho, he aquí conversión, la principal piedra del ángulo, Cristo, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Escogida y preciosa. En lugar de más importancia, apartada, prestigiosa, preciosa. Y sabemos que está hablando de una persona, porque dice, y el que creyere en él. Y el que creyere en él. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Y el que creyere en esa piedra principal, esa piedra viva, el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. No será puesto en vergüenza. No será defraudado. No será abandonado. No será avergonzado. Esta misma expresión la encontramos en Romanos capítulo 10 y podemos ir ahí rápidamente. En Romanos capítulo 10, en el versículo 8, Romanos 10, 8, no te lo dice Pablo en Romanos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, esa palabra, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, la tierra viva, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y podemos decir mucho de esto, hermanos, y no hay tiempo para decir todo, que se puede decir, pero piensen en esto. Este Cristo es rechazado por los hombres. Este Cristo es desechado es desechado por el mundo. Y Cristo dijo, si me desechan a mí,
van a desechar ustedes. Si me persiguen a mí, los van a perseguir a ustedes. Y si Cristo ha rechazado y desechado todo aquel que es un verdadero cristiano, alguien que verdaderamente sigue al Señor, también será rechazado. También será desechado por el mundo, desechado por los hombres, porque es lo que la Biblia nos enseña. Pero lo que nos enseña también que en aquel día, cuando todo se confirme, cuando todo se revele que esto era verdad, el cristiano será avergonzado porque su fe tuvo validez, su confianza en el Señor tuvo validez, no será avergonzado. El que en él creyere no será avergonzado. Y en el versículo 7, regresando a 1 de Pedro 2:7, hace el contraste de los que creen otra vez y los que no creen. Y nosotros dice, para vosotros, pues los que creéis, esto está hablando para los que han creído. Si usted ha creído, esto es para usted. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿cuál es la siguiente expresión? Él es precioso. Él es la piedra viva. Él es la piedra viva que es preciosa y escogida. Es la piedra principal del ángulo. Y aquí nos dice que para el cristiano, para el que ha creído, esta piedra viva, este Jesús, es precioso. Es de alto valor, es de alta honra, es de alto precio, es valioso. Porque Cristo es lo más precioso en la vida del cristiano. Es lo más precioso de la vida del cristiano. Y podemos decir, podemos decir mucho de por qué es precioso, pero dejamos que Pedro nos diga por qué este Cristo es precioso. Nota lo que dice, versículo 8 del capítulo 1. Versículos 7 y 8. Vamos a leer 4 pasajes en el libro de Pedro. 1, 7 y 8. Para que sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nota el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es precioso porque le amamos sin haberle visto. Aunque no lo veamos, nos llenamos de gozo inefable. Capítulo 2, versículo 22. Versículo 21, y luego en adelante. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y note lo que dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Por qué es precioso? Porque tomó nuestro pecado en la cruz del Calvario para darnos vida y que nosotros vivamos ahora para la justicia. Capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Quién es el justo? Ninguno de ustedes, ni yo tampoco. No os estoy refiriendo. Nadie es justo. El justo es Cristo. Nosotros somos los que siguen ahí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, Cristo, por los injustos. Eso somos todos nosotros.
Los injustos somos nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Por qué es precioso? Porque el justo murió por los injustos, para llevarnos a Dios. Note lo que dice el versículo 22 de ese mismo capítulo 3. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Para los que creen en es precioso, porque ha muerto por nuestros pecados, porque derramó su sangre en la cruz del Calvario, porque el justo murió por los injustos, porque nos dejó ejemplo para seguir, porque ha perdonado nuestro pecado, porque nos ha dado vida, porque tenemos entrada al Padre, porque podemos ser sacerdotes que ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Para los que creen, Él es precioso. Y Él no es precioso en diciembre, Él es precioso todos los días de nuestro caminar cristiano. Él es precioso. Para Dios, escogida y preciosa, para nosotros, Él es precioso. ¿Es Cristo precioso para usted? ¿Es Él lo más valioso, lo que tiene más honra en su vida, lo que tiene más precio en su vida, lo que tiene más valor en su vida? ¿Es Él precioso para usted? Porque Pedro nos dice, para el que cree, Él es precioso. Pero también dice algo para los que no creen. Versículo 7 otra vez: pero vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero otra vez. Pero para los que no creen. Si usted está aquí, lo está viendo y no cree, es para usted. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para los que no creen, y esto es una cita de Salmo, la piedra, ¿quién es la piedra? Cristo. La piedra que los edificadores desecharon. Cuando habla de los edificadores, está hablando de los religiosos en el tiempo de Jesús. Ellos fueron los que rechazaron a Jesús, ¿verdad? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo complicar esta frase? ¿Qué quiere decir eso? Lo que puedo decir hoy yo es esto. Cristo es puesto como la piedra principal del ángulo, del edificio, de la construcción. Es puesta por Dios ahí. Aunque el hombre lo rechace, para Dios es preciosa y escogida. Para los que creen, Él es precioso. Para los que no creen, esa piedra que rechazan y desechan, sigue siendo la principal piedra. De que el hecho de no creer que Cristo es la piedra viva que ha resucitado, no quita el hecho de que Él sigue siendo principal. Él sigue siendo lo más importante, lo más preeminente. Lo leímos en Colosenses cuando comenzamos el servicio, para que Él tenga preeminencia en todo. Para los que no creen, la piedra que han desechado ha venido a ser cabeza del ángulo. Para los que rechazan a Jesús, no quita el hecho de que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. No quita el hecho de que Él reina, de que Él gobierna el universo. No quita el hecho de que un día regresará por su pueblo. No quita el hecho de que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, como hemos cantado hoy. No quita el hecho de que ángeles, millones y millones le alaban día y noche cantando: Santo, 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 su nombre es grande. No quita el hecho. La incredulidad de los que no creen no quita la realidad de que Cristo sigue siendo el principal, el más preeminente, el más excelso. Y se ha dicho, y lo he dicho yo también, un refrán, una frase, que toda rodilla, como dice la Biblia, se doblará, o se doblan ahora en obediencia, o se doblan después en reverencia y en temor al Señor, pero toda rodilla se doblará. No creer que Él es el más importante no quita el hecho de que Él es el más importante, el más preeminente, el más precioso, el más escogido de parte de Dios. Hermanos,
Pasa que nos habla mucho acerca de nosotros, pero nos resalta que Cristo es la piedra viva. Él es la principal piedra, lo más importante, lo más excelso, lo más primordial para el cristiano. Y termina diciendo que para los que creen, Él es precioso. Y es un llamado a nosotros para que esa realidad de lo que se dice aquí sea realidad en nuestras vidas. De que Jesús realmente sea el más precioso en nuestras vidas. El más amado, el más reverenciado, el más venerado, el más valioso, lo más valioso que hay en nuestras vidas. Y si usted no cree, no quita el hecho de que Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. No quita el hecho de que Él sigue siendo el más preeminente en toda la creación. Y aunque ese Jesús, el mundo no lo crea y el mundo lo rechace, para el cristiano, ese tiempo es hermoso, pero no es diferente que otro tiempo. Porque Cristo es precioso todos los días de nuestro caminar cristiano. Es precioso todos los días de nuestro caminar cristiano. Este Jesús es el más primordial para que nosotros podamos decir, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Para que podamos decir, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para que podamos decir, como dice Pablo en Corintios, que Cristo uno murió por muchos, para que los muchos ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. La vida cristiana está caracterizada, está diseñada para que Cristo sea lo más precioso, lo más valioso del cristiano. Que eso sea realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y si usted no ha creído, eso no cambia de hecho. Cristo sigue siendo Rey. Él sigue siendo el Cristo resucitado, que un día regresará por su pueblo y que llama al hombre en todo lugar que se arrepienta, porque un día juzgará al mundo con justicia.